Putin intentó quebrar a Ucrania. Esperaba que Kiev cayera en días. Esperaba que el gobierno ucraniano colapsara. Esperaba que el país se fracturara bajo el puro peso del poder militar de Rusia. En cambio, pasó exactamente lo contrario. Ucrania no se quebró, Rusia sí. A pesar de lanzar la invasión más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Moscú no ha logrado capturar Kiev, no ha logrado derrocar al gobierno de Ucrania y sigue sufriendo bajas devastadoras, presión económica y un aislamiento cada vez mayor en el escenario mundial. Ucrania, mientras tanto, solo se ha fortalecido, forjando alianzas poderosas, transformando su ejército y convirtiéndose en una de las fuerzas de combate más innovadoras del mundo. Putin definitivamente nunca vio venir esto cuando dio luz verde a su llamada Operación Militar Especial, allá por febrero de 2022. En ese entonces, tenía un plan de acción claro y expectativas firmes de cómo se desarrollarían los días, semanas y meses siguientes. En público, hablaba de salvar a los ucranianos y a los rusos étnicos del régimen neonazi del país, a pesar de no tener ninguna evidencia creíble que respaldara sus afirmaciones. También habló de tomar el control de las regiones orientales de Ucrania, incluyendo Donetsk y Luhansk. En privado, los informes de inteligencia revelaron que el Kremlin tenía planes mucho más ambiciosos. No solo quería apoderarse de partes de Ucrania, quería todo el país. Ahora, incluso antes de que comenzara la invasión, agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso, el FSB, estaban echándole el ojo a departamentos en Kiev, colocando sus piezas en posición para un colapso total del gobierno de Ucrania. Una vez que el presidente del país, Volodymyr Zelensky, fuera removido del poder, el Kremlin instalaría su propio gobierno títere, convirtiendo a Ucrania de una nación libre e independiente dueña de su propio destino en otro estado vasallo de Rusia, como Bielorrusia. Muchos creían que Rusia lograría su objetivo, ya que el tamaño de su ejército sería demasiado para que Ucrania resistiera. Y aunque Kiev lograra reunir algún tipo de defensa, solo sería cuestión de tiempo antes de que sus fortificaciones fueran destrozadas y Moscú obtuviera exactamente lo que quería. En resumen, se suponía que Ucrania sería aniquilada, desmantelada poco a poco, antes de ser reconstruida exactamente como Vladimir Putin lo considerara conveniente. Mientras tanto, se suponía que Rusia saldría victoriosa y triunfante hacia una nueva era de aún mayor poder e influencia. Y luego estaba el propio Putin. No hay duda de que él veía su operación militar especial como la oportunidad de consolidar su legado, de pasar a la historia como un genio táctico y quizá como el mejor líder que Rusia haya tenido. Ya es evidente que se ve a sí mismo como una especie de Pedro el Grande moderno, y la conquista de Ucrania consolidaría, de una vez por todas, su reputación como quizá el hombre más poderoso del planeta. A partir de ahí, hay indicios que sugieren que Rusia podría haber tenido planes adicionales, con el Kremlin posiblemente planeando más invasiones a exrepúblicas soviéticas, o incluso un ataque contra la OTAN, lo cual sigue siendo una posibilidad muy real hasta el día de hoy. Pero ahora, años después de que empezó la invasión, está claro. El plan de Moscú no solo le salió mal, salió terriblemente mal en casi todas las formas imaginables. Ucrania no se quebró, su gobierno no colapsó, su gente no ondeó la bandera blanca y sus defensas no se desmoronaron tras los ataques del ejército ruso. Eso no quiere decir que el país no haya sufrido. Ucrania ha soportado pérdidas terribles, sin precedentes. Ha resistido bombardeos intensos y persistentes y ataques con drones. Ha visto cómo sus pueblos y ciudades fueron borrados del mapa. Ha perdido aproximadamente el 20% de su territorio ante Rusia, y su gente ha sido víctima de crímenes de guerra atroces, como la horrenda masacre de Bucha, en la que civiles inocentes fueron masacrados en las calles y torturados a manos de soldados rusos despiadados. Y aún así, a pesar de todo, Ucrania nunca se ha rendido. Su gente nunca se arrodilló, ni celebró la llegada del ejército ruso con flores y vítores, como algunos funcionarios del Kremlin neciamente creían que lo harían. En cambio, muchos de ellos tomaron las armas, se unieron y defendieron su tierra con un valor inimaginable. Ante la posibilidad de un genocidio y el borrado total de su cultura, sus libertades y su forma de vida, se levantaron, se negaron a permitir que Rusia simplemente canibalizara su país, poniendo sus propias vidas en juego para defenderlo. Muchos expertos y analistas han atribuido la increíble defensa de Ucrania a la resiliencia innata de su gente. Pero esa es una forma muy simple e incluso superficial de resumir un concepto mucho más grande, profundo y complejo. La resiliencia ha jugado un papel enorme en la defensa de Ucrania, sin duda,
Pero la supervivencia del país y su posterior contraataque exigieron mucho más que eso. Requirió una enorme cantidad de planeación estratégica, una cuidadosa gestión de recursos, una astuta habilidad política y una innovación militar, para que esta nación, que es mucho más pequeña que su enemigo, se levantara y se defendiera con tanto éxito como lo ha hecho. Ucrania también ha tenido que ser capaz de responder y adaptarse rápidamente a las crisis y desafíos impuestos por la guerra. No ha tenido el lujo del tiempo ni la libertad de pasar días y semanas debatiendo grandes decisiones o dándole vueltas a posibles tácticas. Se ha visto obligada a actuar casi por instinto. Y eso fue algo que el país aprendió muy temprano. De hecho, a apenas unos días de la invasión a gran escala, Ucrania se enfrentó a una realidad cruda y brutal: actuar o morir. La supervivencia requería rapidez, claridad y unidad de mando. El país había pasado varias décadas desde el colapso de la Unión Soviética, estableciendo instituciones democráticas y descentralizando la autoridad. Pero todo eso tuvo que pasar a segundo plano. Se requería una recalibración inmediata y drástica. Había que tomar decisiones más rápido, y no había espacio para que el papeleo y la burocracia estorbaran cuando tantas vidas y el futuro mismo de Ucrania estaban en juego. Con las fuerzas rusas avanzando rápidamente y los ataques con misiles amenazando ciudades principales, cualquier demora, interrupción o vacilación pudo ser fatal. Como resultado, el gobierno de Zelensky pronto se volvió mucho más jerárquico. Esto no fue que Ucrania abandonara la democracia. De hecho, era la única manera viable de protegerla. Mientras Rusia había esperado que la fuerza y la rapidez de su ataque confundieran o incluso paralizaran al gobierno ucraniano hasta el punto del colapso, ocurrió lo contrario. El liderazgo de Kiev se adaptó, hizo los cambios necesarios, consolidando la autoridad, centralizando el mando y coordinando sus maniobras militares. Pero esta concentración de poder también ha generado preocupaciones sobre la supervisión democrática y la independencia institucional durante la guerra. Rusia vio una debilidad, pero Ucrania la convirtió en una fortaleza. Luego fue más allá. Forjó lazos con nuevos aliados en todo el mundo occidental, fortaleciendo relaciones con países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, las naciones escandinavas, Polonia y otros, obteniendo el apoyo financiero, militar y humanitario que necesitaba, no solo para sobrevivir, sino para contraatacar a su enemigo. También trabajó duro en desarrollar su propia industria de defensa nacional, con decenas de nuevas empresas surgiendo para diseñar y desarrollar nuevas armas, drones, defensas aéreas y otros recursos, muchos de los cuales han demostrado ser vitales y valiosos en la lucha por defender a Ucrania y dañar a Rusia. Paso a paso, Ucrania se puso a construir la fuerza militar más fuerte y temible de toda Europa. Esto no debería haber sido posible. Ucrania no tenía el mismo tipo de presupuesto, medios, personal ni recursos que las potencias europeas como Francia, Alemania y el Reino Unido. Y aún así, en muchas métricas, desde entonces los ha superado a todos, desafiando las probabilidades y rompiendo las expectativas una y otra vez. Ahora, antes de que empezara la guerra, Ucrania definitivamente no era vista como una gran potencia militar, ni su nombre salía en conversaciones sobre los países más importantes e influyentes de Europa. Ahora es un actor importante, no solo en el mundo militar, sino en el escenario geopolítico global. Curiosamente, esto es exactamente lo que los patriotas y nacionalistas ucranianos habían querido ver desde hace décadas. Y se necesitó a un presidente ruso, Putin, para hacer realidad sus sueños. Esos mismos patriotas también soñaban con ver a su país unirse y al pueblo ucraniano por fin unido, hombro con hombro, por una causa común. Esa plegaria también la respondió Putin. Antes de la guerra, el pueblo ucraniano, como muchas otras poblaciones en el mundo, tenía opiniones diversas sobre el liderazgo de su país, su relación con Rusia y su lugar en el escenario mundial. Cuando llega la guerra, no se puede permanecer neutral. La gente debe elegir un bando, y Putin hizo esa decisión muy fácil para los ucranianos. Muchos de ellos tenían amigos y familia en Rusia y habían pasado gran parte de sus vidas viendo al país de una manera relativamente favorable. La invasión cambió todo eso. De repente, Rusia era un agresor, un invasor, un enemigo. Gracias a Putin, un país y un pueblo que muchos ucranianos al menos respetaban, si no es que admiraban, se convirtió de la noche a la mañana en su mayor némesis. Mientras tanto, el pueblo ucraniano, en gran medida, dejó de lado sus diferencias, uniéndose como hermanos y hermanas de armas contra un enemigo común. Y mientras Ucrania se fortalecía, Rusia empezó a desmoronarse. Ahora estás viendo The Military Show, y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Ucrania
pudo simplemente darse por vencida y caer bajo el control de Rusia. No lo hizo. Y hoy es una presencia mucho más fuerte, más poderosa y más inspiradora en el escenario mundial que en cualquier otro momento de su historia. Trágicamente, decenas de miles de sus ciudadanos han muerto para llegar a este punto, pero sigue mostrando esas mismas cualidades de garra, determinación, resiliencia y capacidad de adaptación que han impulsado su asombroso ascenso desde 2022. Rusia, en cambio, ha tomado el camino opuesto. Antes de la guerra era considerada una de las naciones más temibles y formidables del mundo. Todos, incluso las potencias militares más poderosas del mundo, estaban preocupados por la posibilidad de una guerra con Rusia. Y muchos temían que, si llegaba a Putin diera la orden de atacar, casi ninguna nación podría interponerse en su camino. Veían la poderosa maquinaria de guerra rusa arrasando Europa, tomando territorio y sometiendo por la fuerza a sus enemigos, con un suministro casi interminable de tropas, tanques y vehículos blindados imposible de enfrentar. Pero la guerra con Ucrania ha hecho añicos el mito del poderío ruso, ha revelado la debilidad de su ejército, la incompetencia de sus comandantes y la desesperación de su liderazgo. Aunque Ucrania ha sufrido grandes pérdidas humanas, al menos puede decirse que murieron por una causa. Rusia, mientras tanto, ha perdido gente en cantidades mucho mayores, y las estimaciones sugieren que el país ya cruzó el miserable hito de más de 1.250.000 de bajas en total, con cientos de miles de soldados muertos en combate y muchos más heridos de gravedad que jamás podrán volver al campo de batalla. Esos soldados no murieron por alguna gran causa, no arriesgaron la vida para que las fuerzas rusas lograran grandes avances, capturaran pueblos y ciudades importantes y siguieran avanzando hacia una victoria histórica. De hecho, las gráficas muestran que Rusia hoy controla apenas una fracción más de territorio en Ucrania que la que tenía en 2022, el año en que empezó la guerra. Además, las fuerzas del país avanzan a un ritmo tan lento que intercambian decenas o incluso cientos de vidas por los pedacitos de tierra más pequeños y sin sentido, que les tomaría décadas de esfuerzo y pérdidas inimaginables siquiera acercarse a su objetivo final de conquistar el país por completo. Incluso en las zonas donde Rusia ha concentrado la mayor cantidad de tropas y ha ejercido la mayor agresión, su ritmo de avance sigue siendo vergonzoso. Por ejemplo, entre febrero de 2024 y enero de 2026, las tropas rusas avanzaron un poco menos de 50 kilómetros de Avdiivka a Pokrovsk. Eso equivale a unos 70 metros diarios, lo que es más lento que el avance aliado en la batalla del Somme en la Primera Guerra Mundial. Aún con tecnología y tácticas modernas y una gran ventaja en efectivos, Rusia no logra igualar los avances de hace un siglo. Sus ofensivas en otras zonas han sido todavía más lentas y menos eficientes, con enormes cantidades de soldados muriendo por casi cero avances en el terreno. Y además, incluso cuando Rusia sí logra avanzar, por lo general lo único que está haciendo es ocupar pedazos de territorio inútiles que han quedado completamente hechos pedazos por la artillería, el fuego, los drones, las bombas y las minas, o asentamientos pequeños y abandonados, llenos de chatarra, escombros y los restos carbonizados y humeantes de lo que antes fueron casas y estructuras. En resumen, el país no está sacando nada de esta guerra, pero está pagando un precio notablemente alto por mantenerla en 4 áreas clave: bajas, la economía, la opinión pública y su posición en el mundo. Veamos cada una por separado, empezando por las bajas. Como se mencionó antes, Rusia ha sufrido pérdidas enormes. Ha ido superando hito tras hito. Perdió 100.000 soldados, luego 200.000, 500.000, 1.000.000, y la cifra sigue subiendo. Para poner esas pérdidas en contexto, Rusia ha sufrido varias veces más bajas en su guerra con Ucrania que en cualquier otra guerra en la que ha participado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Eso incluye las 2 guerras chechenas, la guerra de 10 años de la Unión Soviética en Afganistán y conflictos adicionales en lugares como Corea, Hungría y Checoslovaquia. Aunque sumes todos los soldados rusos y soviéticos muertos y heridos en esos conflictos, sigue siendo muy poco comparado con las pérdidas que Putin ha causado ahora a su ejército. Por un tiempo, esas pérdidas, aunque graves, aún eran en parte sostenibles. Incluso si Rusia perdía 30.000 soldados en un solo mes, podía reclutar otras 30.000 para reemplazarlas. Eso ya empieza a cambiar. Los reportes recientes indican que Rusia tiene más dificultades para reclutar personal y cubrir sus bajas. Su ejército ya no está creciendo, y en cambio, está a punto de empezar a encogerse conforme la guerra sigue arreciando. Y en cuanto a la economía, Rusia también está en una espiral de muerte.
Ha gastado cantidades exorbitantes en su complejo militar industrial, metiendo miles y miles de millones en campañas de reclutamiento, plantas de producción de drones, sueldos de soldados, adquisiciones, misiles, proyectos de desarrollo y más. El país ha agotado su Fondo Nacional de Riqueza. También ha sufrido los efectos cada vez más paralizantes de las sanciones occidentales, que se han vuelto más severas con el tiempo. Ucrania ha contribuido usando drones para eliminar objetivos clave en Rusia, sumiendo al país en una costosa crisis de combustible de la que aún no logra recuperarse. Estos problemas se han acumulado y han tenido un impacto sin precedentes en la economía rusa, antes sólida. Aunque Moscú resistió las primeras sanciones e impactos económicos de la guerra, ahora realmente siente la presión. La inversión extranjera se ha recortado drásticamente y cada vez menos países están dispuestos a hacer negocios con Putin, el belicista. Las perspectivas de productividad a largo plazo empeoran por la creciente escasez de mano de obra, y el crecimiento del PIB de Rusia ha caído rápidamente casi al estancamiento. Además, el país está tan ocupado destinando alrededor de la mitad de su presupuesto a las Fuerzas Armadas y a contratos de defensa, que se está quedando rápidamente atrás en otras áreas importantes como la IA y las tecnologías emergentes. Así que, aunque la guerra terminara milagrosamente, Rusia seguiría peligrosamente rezagada frente a otras potencias y sería cada vez más irrelevante con los años. Y con una economía más de 13 veces más pequeña que la de Estados Unidos, y como 8 veces más pequeña que la de China, Rusia todavía tiene muchísimo que recuperar si algún día quiere que la tomen en serio como superpotencia otra vez. Putin también ha visto cómo su popularidad entre el público ruso se desplomó en los años desde que empezó la guerra. Aunque muchos rusos han tenido opiniones variables de su presidente durante sus más de 20 años en el poder, una gran parte de la población por lo menos lo respetaba o sentía que era el hombre indicado para la nada envidiable tarea de presidir una masa territorial tan vasta. Sus decisiones de iniciar una guerra con Ucrania, un país que muchos rusos veían como un vecino fraternal y amistoso, y de insistir con esa guerra año tras año, a pesar de fuertes pérdidas y sin ganancias notables, han provocado un cambio masivo en el ánimo nacional. Se estima que hasta 1 millón de rusos han salido del país desde el inicio de la guerra y muchos están profundamente avergonzados por las acciones de su presidente. Algunos incluso han tomado las armas contra su patria, poniéndose del lado de los ucranianos y apoyando su causa. Entre quienes permanecen en Rusia, las opiniones poco a poco se han vuelto contra el Kremlin, con una mayoría creciente deseando que termine la lucha. Muchos rusos han vivido los efectos de la guerra, han perdido amigos, vecinos y familiares en el conflicto, o han sido testigos del deterioro gradual de su país y de la pérdida de libertades que antes tenían, ya que se les ha restringido desde el acceso a Internet hasta los viajes internacionales. Lejos de pasar a la historia como el Pedro el Grande del siglo XXI, Putin ahora corre el riesgo de convertirse en el gobernante más odiado en la larga y legendaria historia de Rusia. Ha reducido el prestigio de su país en el escenario mundial como nunca antes. Quizá pensó que otras naciones estarían demasiado asustadas o abrumadas para enfrentarlo. En cambio, grandes partes del mundo han rechazado de lleno a Rusia, rompiendo lazos diplomáticos y comerciales, cancelando importaciones y exportaciones, rompiendo acuerdos y fortaleciendo, en su lugar, vínculos con otros aliados mejores. Incluso esos países que históricamente eran los más cercanos a Rusia, como muchas de las exrepúblicas soviéticas, le han dado la espalda, dejando a Moscú con un grupo diminuto de posibles aliados a los que recurrir, incluidos China, Irán y Corea del Norte. Con el comercio, la inversión y el apoyo en caída, las crisis del país solo van a empeorar de aquí en adelante. Todos los sueños de Putin se esfumaron, y en su lugar sus peores pesadillas se hicieron realidad. Sus aliados y su influencia desaparecieron poco a poco, su gente se volvió en su contra, su economía se derrumbó y su legado se fue con todo eso. Mientras tanto, Ucrania se unió con más fuerza, la OTAN se fortaleció y el mundo despertó a la realidad de que Rusia, de hecho, no era tan aterradora ni tan fuerte como siempre había parecido. Putin solo puede culparse a sí mismo por este desastre. Él tenía la pala, él cavó el hoyo, y ahora está demasiado metido como para tener alguna esperanza de salir y volver a subir. Ahora, conoce más sobre las pérdidas históricas de Rusia en este video, que analiza cómo Putin, en los hechos, ha enviado a toda una generación de hombres de su país a la muerte. O mira nuestro análisis detallado de cómo Ucrania se está preparando para una campaña gigantesca de desrusificación, expulsando al enemigo de su territorio de una vez por todas. Y por último, no se te olvide suscribirte también al canal, para más perspectivas y análisis como este.